Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo calcular el monto o valor futuro de una anualidad vencida. Una anualidad es una serie de pagos o depósitos iguales realizados a intervalos de tiempo iguales. Por ejemplo, los abonos mensuales para pagar un celular a crédito y los depósitos trimestrales efectuados a un fondo de jubilación, entre otros. En este video voy a analizar las anualidades vencidas, que son aquellas que ocurren al finalizar cada periodo. Por ejemplo, en la línea de tiempo de la derecha, pueden observar cómo hay 3 depósitos uniformes o iguales de 1000 unidades monetarias cada uno y ocurren al finalizar cada periodo, es decir, las primeras 1000 unidades monetarias se realizan al finalizar el periodo 1, las segundas 1000 unidades monetarias ocurren al finalizar el periodo 2 y las terceras y últimas 1000 unidades monetarias ocurren al finalizar el periodo 3. Para calcular el monto o valor futuro de una anualidad vencida, suponemos que las 1000 unidades monetarias son depósitos que se invierten en una cuenta bancaria y generan intereses con el objetivo de obtener una determinada suma de dinero al finalizar la operación financiera, es decir, se obtiene el monto o valor futuro. Para ello, se ocupa la fórmula del monto o valor futuro en un régimen de interés compuesto, donde las 1000 unidades monetarias, es decir, el depósito, es el valor presente y ese se multiplica por el factor de interés compuesto 1 más i, elevado a la n, donde n es el tiempo o el plazo. Entonces, las primeras 1000 unidades monetarias generan intereses a una tasa i, 2 periodos, del 1 al 3, y por lo tanto se multiplican por 1 más i, elevado al cuadrado, más las siguientes 1000 unidades monetarias generan intereses a una tasa i, un periodo, del 2 al 3, y es el motivo por el cual se multiplican por 1 más i elevado a la 1, más las siguientes 1000 unidades monetarias, dado que ya están en el periodo 3, no generan intereses, por lo tanto se ponen 1000 unidades monetarias. Noten que el monto o valor futuro de la anualidad vencida es la suma de los depósitos pasados a valor futuro, es decir, pasados al periodo 3. Para una expresión más general del monto o valor futuro de una anualidad vencida, vemos el siguiente diagrama o línea de tiempo, donde el primer depósito A ocurre al finalizar el periodo 1, el siguiente depósito A ocurre al finalizar el periodo 2, y así sucesivamente, puntos suspensivos. El antepenúltimo depósito A ocurre al finalizar el periodo n-2, el penúltimo depósito A ocurre al finalizar el periodo n-1 y el último pago A ocurre al finalizar el periodo n, que es lo que dura la operación financiera. Por ejemplo, si n fueran 10 periodos, entonces n-2, n es 10, 10 menos 2 es 8, 8 es el antepenúltimo periodo, y para obtener el penúltimo periodo simplemente a 10, a n, le restamos 1 y obtenemos 9. Ahora, para obtener una expresión del monto o valor futuro, aplicamos la misma lógica que habíamos obtenido en el ejemplo de arriba. El primer depósito A genera intereses a una tasa i durante n-1 periodos, por lo tanto se multiplica por 1 más i elevado a la n-1 más el segundo depósito A genera intereses a una tasa i n-2 periodos,
Y esta es la razón por la cual se multiplica por 1 más i elevado a la n-2 más puntos suspensivos más el antepenúltimo depósito genera intereses a una tasa i, 2 periodos, del n-2 al n. Por lo tanto, se multiplica por 1 más i elevado al cuadrado más el penúltimo depósito genera intereses a una tasa i, un periodo del penúltimo al último. Y es el motivo por el cual se multiplica por 1 más i elevado a la 1 más el último depósito. Ya no genera intereses, por lo tanto se pone a. El monto o valor futuro, por lo tanto, es la suma de todos los depósitos pasados a valor futuro, es decir, al periodo n. Es una forma de obtenerlo. Otra forma de obtenerlo es con la fórmula que aparece abajo. Noten que para calcular m se necesita conocer a, que es el pago o depósito por periodo. Se requiere conocer i, que es la tasa de interés por periodo de capitalización. Y también se requiere conocer n, que es el número total de periodos de capitalización. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el monto de 20.000 unidades monetarias semestrales depositadas durante 4 años en una cuenta bancaria que rinde 10% anual capitalizable semestralmente? Lo primero que hay que hacer es identificar qué datos me da el problema. Las 20.000 unidades monetarias es la magnitud de cada depósito A. El otro dato que da el problema son los 4 años, que es lo que dura la operación financiera. El tiempo o plazo, que se nombra con la letra T. El siguiente dato que da el problema es la tasa anual de interés R, que es del 10%. El periodo de capitalización es semestral. Por lo tanto, M minúscula, la frecuencia de capitalización es 2. Porque hay 2 semestres en un año. Quiere decir que se generan intereses 2 veces al año. Y a partir de ello puedo obtener la tasa de interés I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización. En este caso es la tasa semestral. Divido la tasa anual de interés entre M minúscula, la frecuencia de capitalización, que es 2, y eso me da una tasa semestral del 5%. N, que es el número total de periodos de capitalización, lo obtengo multiplicando M minúscula, frecuencia de capitalización, por T, 2 por 4, y eso me da 8. 8 semestres en 4 años, o 8 depósitos semestrales de 20.000 unidades monetarias cada uno. Y esto se puede ver en la línea de tiempo que aparece abajo. Observen que se requieren hacer 8 depósitos semestrales de 20.000 unidades monetarias cada uno. Y eso pues lo pongo en la tabla que aparece arriba, 20.000 unidades monetarias, y pongo todos los valores hasta el periodo 8. Si quiero saber cuánto es el total de los 8 depósitos de 20.000 unidades monetarias cada uno, le doy la función suma, selecciono los valores correspondientes y eso me da un total de 160.000 unidades monetarias. Lo siguiente es calcular el valor futuro de cada depósito en el periodo 8, y eso lo hago con la fórmula del monto o valor futuro en un régimen de interés compuesto. Entonces el primer componente son las 20.000 unidades monetarias por paréntesis 1 más I, que es la tasa semestral de interés, y eso se eleva con un gorrito que aparece en su teclado a la séptima potencia. ¿Por qué a la séptima potencia? Porque del periodo 1 al periodo 8 hay 7 periodos de capitalización. Noten que el exponente está en la columna D. Procedo con el depósito que está
En el periodo 2, 20.000 unidades monetarias, y eso lo multiplico por 1 más I, que es la tasa semestral de interés, y eso se eleva a la sexta potencia, dado que se van a capitalizar los intereses del periodo 2 al periodo 8, doy enter, y para evitar hacer uno por uno voy a jalar la fórmula, pero antes voy a fijar la celda de la tasa de interés semestral con signo de pesos, doy enter, y ahora sí, jalo la fórmula, y para obtener el total o la suma del valor futuro de cada depósito, lo hago con la función suma, selecciono los valores correspondientes y eso me da un total de 190.982.18 unidades monetarias. Es una forma de obtener el monto o valor futuro de una anualidad vencida. La otra forma es con la fórmula que aparece a la derecha. El primer componente es A por doble paréntesis. El primer paréntesis es el del corchete, el segundo es el de la fórmula. 1 más I, que es la tasa semestral de interés, y eso lo elevo a la N, en este caso es 8, menos 1, cierro paréntesis, entre I, que es la tasa semestral de interés, doy enter y noten que obtengo el mismo resultado de la tabla. Hay una tercera forma de obtener el monto o valor futuro de una anualidad vencida, que es con la función BF. Doy doble clic, lo primero que pide es la tasa, que es la del 5%, coma, número de periodos, son 8, coma, en pago lo pongo negativo, menos 20.000 unidades monetarias. ¿Por qué negativo? Porque un depósito es una salida de dinero, en valor actual no hay, 0, coma, en tipo hay dos opciones, 0, final del periodo, 1, comienzo del periodo, dado que es una anualidad vencida. Pongo 0, doy enter y coinciden los resultados. Ahora, para obtener los intereses en unidades monetarias a las 190.982.18 unidades monetarias, que es el monto o valor futuro de la anualidad vencida, le resto las 160.000 unidades monetarias, que son los 8 pagos de 20.000 cada uno, para un total de 30.982.18 unidades monetarias. ¿Cómo interpretar estos resultados? Bueno, pues las 160.000 unidades monetarias son los 8 depósitos de 20.000 unidades monetarias cada uno. Se generan intereses de 30.982.18 unidades monetarias. Ambas cantidades sumadas me dan el monto o valor futuro de la anualidad vencida, que es de 190.982.18 unidades monetarias. Veamos otro ejemplo donde se requieren más depósitos y por lo tanto donde aumenta N, que es el número total de periodos de capitalización, y la línea de tiempo ya no es tan necesaria. El papá de un niño de 10 años empieza a ahorrar para que su hijo pueda estudiar una carrera universitaria. Planea depositar 1.000 unidades monetarias en una cuenta de ahorros al final de cada mes durante los próximos 8 años. Si la tasa de interés es del 10% anual, en el inciso A la pregunta es cuál será el monto de la cuenta al cabo de 8 años. En el inciso B la pregunta es a cuánto ascenderán los intereses. Inciso A, lo primero que hay que hacer es ver qué datos da el problema. Las 1.000 unidades monetarias es la magnitud de cada depósito. La tasa de interés anual R es el 10%. El periodo de capitalización es mensual, por lo tanto la frecuencia de capitalización M minúscula es 12, quiere decir que se generan intereses 12 veces en un año. T es lo que dura la operación financiera, que son 8 años. Entonces puedo obtener
la tasa de interés I, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, que es la tasa mensual dividiendo la tasa anual del 10% entre los 12 meses, que tiene un año, para un total de 0.83%. Esa es la tasa mensual de interés N, que es el número total de periodos de capitalización. Lo obtengo multiplicando M minúscula, frecuencia de capitalización, por T. 12 por 8, eso me da 96. 96 meses en 8 años, o 96 pagos mensuales. Para obtener el monto o valor futuro, pues luego con la fórmula que aparece arriba. El primer componente es a 1000 unidades monetarias por, doble paréntesis, 1 más la tasa mensual de interés, que es del 0.83%, y eso se eleva a la N, que en este caso es 96 menos 1, cierro paréntesis, entre la tasa mensual de interés, que es el 0.83%, para un total de 146.181.08 unidades monetarias. Es una forma de obtenerlo. Otra forma es con la función valor futuro. Lo primero que piden es la tasa, que es el 0.83%, tasa mensual, un número de periodos, 96, coma, pago, lo pongo negativo, menos 1000 unidades monetarias, porque es un desembolso. En valor actual no hay, 0, coma. Y en tipo hay dos opciones, 0 final del periodo, 1 comienzo del periodo, dado que es anualidad vencida, pongo 0 final del periodo. Cierro paréntesis y obtengo el mismo resultado. Ahora, para obtener los intereses al monto o valor futuro, que asciende a 146.181.08 unidades monetarias, le resto los 96 pagos de 1000 unidades monetarias, para un total de 50.181.08 unidades monetarias. ¿Cómo interpretar estos datos? Bueno, pues el padre de familia hace 96 depósitos de 1000 para un total de 96.000 unidades monetarias. Se generan intereses por 50.181.08 unidades monetarias, para un total de 146.181.08 unidades monetarias, que es la cantidad que se quiere obtener al finalizar la operación financiera. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Te invito a que le des like al video, a que te suscribas y actives la campana de notificaciones.